Ciencia del fin del mundo 2024. Menos ciencia y más fin del mundo que nunca. ¿Qué está pasando? Volvió el rincón soviético. Por favor, lo que necesitaba una columna soviética, lo que necesitaba Ciencia del fin del mundo, una columna Porque soviética. nunca hicimos, ¿viste? No, es un programa que nunca habló de la... No, de la- tenemos que actualizar. Teníamos una playlist que hicimos de columnas que hicimos para el libro, temáticas de la Unión Soviética, que están en el capítulo del lisenquismo, que si les ¿Ese libro interesa lo cómo se pueden leer. consigue? En bit.ly/cienciafm sin guión bajo Y eso te o lleva a al comprar revés, el libro no me de acuerdo Ciencia del cuál de las dos. Bueno, busquen, si no nos Igual también preguntan. en la página ciencialfindelmundo.com.ar en la cual todos se arrugan y casi nadie quiere escribir. Salvo Pula que me manda un Que mensaje Pula me manda festejando. una columna por semana. Más Sí, o sí, menos. sí. No, una ¿qué por cosa semana? ¿Por día? espectacular. Y me manda que la columna favorita de la gente es la dórica. Que es la que me gusta a mí. Ah, Es la que nunca dijimos cómo salió la encuesta. No, porque sí, el fin del mundo es un programa que tiene Abre poco- ventanas, pero no las cierra. y digamos. nos olvidamos. Vamos, es como que es un proyecto que queda trunco, pero vamos con todo. Sorpresa, Hagamos una encuesta de qué columna es la preferida. A partir de hoy todas las columnas del programa son la dórica, la no sé cuánto y la otra. Perfecto, la hacemos y después 10 minutos después ya nos olvidamos de lo que... O sea, Ahí, desastre. Carva desastre. tiene la columna de Neymar ahí, ¿En dónde? a tu lado. A ver. Bueno, nada, sorpresa que haya ganado la Dórica. Para mí es una sorpresa. ¿Por qué? Y porque todos decían la Corintia. Pero yo milité la dórica. Ay, qué fea, qué impresión la columna vertebral. O sea, la CGT. Sí, claro. Bueno, vamos a esto porque parece que estoy dando una conferencia en un atril De la CGT. de la CGT totalmente. Bien. ¿Cuándo va a haber paro? ¿O no? ¿O esperamos Ya un fue, poquito? boludo. Es que hay que entender Aguantar. lo que votó la gente. Sí. Eh, Perfecto. bueno, hablando de excelente. conflicto. Sí, hablando de conflicto. Ustedes saben que hoy es 6 de noviembre. ¿Hoy es 6 de noviembre? No, no lo puedo creer. No, me tengo que ir. Y mañana es el 7 de noviembre ¡No! que en el calendario gregoriano que es el que usamos nosotros es el aniversario de la Revolución de Octubre. Que usted me dirá, ¿pero por qué de octubre? Bueno, porque usaban el juliano. Ya lo dijimos 1000 veces, no lo vamos a repetir. Es lo que acabas de repetir. Bueno, pero se puede explicar con mucho más detalle. Es Ok. más, Pablo Molinari vino y hizo una de las mejores columnas de la historia sobre historia de justamente del calendario. Sí, le mandamos Ahí un está, saludo. muy bien explicado. Está Bueno, de gira en Europa. en Europa. Sí, va seguido, de hecho. Bueno, y como ya hablamos de la revolución en sí, quería hablar de algo que no se habla tanto, pero que quizás es mucho más importante que la revolución en sí, que es la guerra civil rusa. Sí. Que empieza básicamente al día siguiente de la revolución. A ver, para que se entienda. Tras la revolución de febrero, o sea, la primera, se da como Sí. una suerte de poder compartido entre dos grandes entidades, ¿no? Que son los soviets Sí. y el gobierno provisional agrupado en una suerte de parlamento que es la Duma y bueno, su figura principal que es Kerensky. Ok, esto es entonces, estaba el zar, Bueno, el ya zar no estaba más después de la revolución de febrero. claro, pero ahí lo sacan, pero la Duma empieza antes, Sí, había una Duma, pero bueno, acá se crea una un nueva gobierno revolución, provisional claro. Que coexiste con el poder de los soviets, que representan los obreros, sobre todo, soldados, y en algunos lugares hay soviets de campesinos, pero Son- no era lo principal. Claro, Lo principal de- eran obreros y soldados Soldados que vienen de la Primera Guerra Mundial del se frente, está- que se del estaba frente. desarrollando todavía, ¿no? Sí. Entonces,
lo que hacen ¿qué es lo que hacen los bolcheviques el 7 de noviembre? Hoy me desperté preguntándome eso. Es tomar... Perdón, todos los 7 de noviembre, o sea, mañana lo van a hacer. Sí, tomar el Palacio de Invierno, que es como decir, no sé, la Casa Rosada, en ese momento, porque en ese momento, ¿por qué no era el Kremlin? Me dirás vos. Sí. No era el Kremlin porque la capital estaba en Petrogrado, y vos me dirás, ¿qué carajos Petrogrado? Y yo te voy a decir, es lo que hoy es San Petersburgo, que antes de llamarse Petrogrado ya se llamaba San Petersburgo, y que en el medio también se llamó Leningrado. Bien, entonces, lo que hacen los bolcheviques es tomar el Palacio de Invierno, es decir, la Casa del Poder, pero no, ¿por qué lo hacen ese día? Lo hacen la madrugada del 7 de noviembre porque ese mismo día se iba a reunir el segundo congreso de todos los soviets, que lo que iba a hacer era proclamar, esto en acuerdo con todos los partidos socialistas, la toma del poder por parte de los soviets y destruir el gobierno provisional. Ok. Entonces, lo que hacen los bolcheviques es adelantarse a esa jugada y entonces para ellos quedar al frente del proceso revolucionario y quedar al frente del gobierno. Eso lo que genera es que en ese segundo congreso de todos los soviets se marchen, o sea, abandonen sus bancas un montón de representantes de los distintos partidos socialistas. ¿Se entiende? Entre ellos, bueno, los mencheviques, los socialistas revolucionarios de derecha, porque los socialistas revolucionarios de izquierda van a ser los únicos que van a aliarse con los bolcheviques, y algunos otros partidos menores. Y entonces los bolcheviques, bueno, muchos al día de hoy dicen ese fue el gran error porque de los que se fueron, porque le dejaron todo servido a los bolcheviques. Bueno, entonces ahí comienza una lucha entre los bolcheviques y sus pocos aliados frente a lo que intenta resistir del gobierno previsional, que esa lucha se da sobre todo en Moscú y Petrogrado, que eran las dos ciudades grandes. Esa lucha es la que está relatada en uno de los libros más espectaculares de la historia de la humanidad, que es 10 días que estremecieron al mundo, de un periodista norteamericano que fue y estaba ahí presente. Pero esa es una etapa muy breve del conflicto. El problema es, una vez que ellos se asientan sobre el gobierno previsional y que el soviet, conducido obviamente por el comité central del partido bolchevique, que conforma un nuevo órgano de gobierno, que es el gobierno de comisarios del pueblo. Comisario del pueblo significa ministro. Claro. Empieza el gran problema, que es toda la inmensa cantidad de fuerzas que van a enfrentar al poder bolchevique en todo el territorio de lo que era el Imperio Ruso. Estamos hablando, ahora les voy a hacer más o menos una suerte de raconto, de literalmente cientos de fuerzas a las que se tenían que enfrentar, que no reconocían ese poder, porque la realidad es que cuando los bolcheviques toman el poder y le ganan esta primer pulseada, que es bélica, es política pero también es bélica, al gobierno, a lo que queda del gobierno previsional, en muchos casos aliado con los partidos de izquierda que quedaron marginados, gobernaban, digamos, el territorio que junta Petrogrado, claro, y San Petersburgo con Moscú. Entonces ahora ahí empieza el objetivo de llevar el control que tenían en ese territorio a toda la extensión de lo que era el Imperio Ruso, y es más, ¿por qué no?, a todo el mundo. Y esto real, porque la idea era una revolución internacional, global. Ok, estamos hablando de era un imperio muy grande. Muy grande. Ok. Y claro, es eso. Bueno, hicimos la revolución, gobierno yo. No, claro. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Bueno, y ahí se arma, ponele, vamos a decirlo entre comillas, dos bandos. Pero sí, más o menos, porque realmente hay un bando muy consolidado, que es el bando rojo, que está liderado por el ejército rojo, que está conducido estrictamente por el partido bolchevique. León Trotsky, una de las figuras más importantes en aquel momento del partido, va a ser el líder del ejército, que va a estar muy disciplinado, va a contar con, digamos, las dos ciudades más importantes, pero enfrente va a tener básicamente una cantidad infinita de fuerzas, que ahora voy a pasar a relatarlas. Pero llamamos el otro bando. El bando blanco, se le dice en general, por la figura del zarismo, pero la realidad es que
nunca llegaron a lograr articularse de una manera unificada. ¿Me explico? Nunca lograron un mando militar, sobre todo, que en este caso es muy importante, obviamente menos a un político, unificado. Entonces, medio como que cada uno hacía la suya y sabían que estaban luchando contra un enemigo común, pero es muy probable que si hubiesen triunfado, después hubiesen empezado a combatir entre ellos mismos. Claro, también. es que o sea, un mes antes eran soldados todos leales al zar. Bueno, ponele, porque el grado bueno, de... estaba empezando a... Pero en una época donde la comunicación era muy difícil, porque que era una carta que llegaba, Sí, aparte... es un tamaño, eso a mí me flashea en un país mucho. tan grande, en un país también con mucho retraso en cuanto a la comunicación en sí mismo. O sea, los trenes eran una mierda, tardaban mucho. Entonces, me imagino agrupar todo eso encima en regiones distintas. Bueno, por me eso parece creo que era tan imposible. importante que el Ejército Rojo contaba primero con un mando centralizado. Sí. Otra cosa que hoy nos parece raro es que la principal fuerza de los bolcheviques, y que fue su ventaja frente a los otros partidos de izquierda, que algunos eran mayoritarios, sobre todo el Partido Socialista Revolucionario, es el gran peso que tenían entre los soldados. No Claro. tanto entre los trabajadores. Claro. O sea, van creciendo después. No, pero unos tienen armas. Claro, pero porque Y saben usarlas. una Sí. de las claves es que Lenin propone el fin de la guerra. Los bolcheviques eran de los principales, después de la Revolución de Febrero, que proponían el fin de la guerra. Otros partidos del gobierno provisional e incluso algunos partidos socialistas no proponían el final de la guerra. Y eso hace que los bolcheviques ganen mucho espacio dentro de los soldados, que van a ser mucho más importantes quizás que los campesinos, por ejemplo. Claro, porque Eh, la guerra era una carnicería y en particular para los rusos. Sí, para todos, ¿no? Digamos. Bueno, se calcula que el Ejército Rojo comenzó con unas 500.000 unidades y llegó para 1920, o sea, cerca del final de la Guerra Civil, que termina en 1921, a más de 3 millones. Algunos hablan de casi 5 millones, pero es Mira. muy difícil saberlo. Y tuvo muy pocos apoyos externos. O sea, contó con como les decía, el Partido Socialista Revolucionario de Izquierda, pero que rompe con el Partido Bolchevique después del Tratado de Brest-Litovsk, que ahora voy a explicarlo porque es fundamental para entender la Guerra Civil Rusa. Y después, en algunos espacios, podía, digamos, como tener cierto acuerdo con dos fuerzas más que fueron beligerantes, que fueron los ejércitos negros, anarquistas, que estaban sobre todo en la región de ¿Y por qué Ucrania. necesitábamos negros? Porque teníamos el ejército rojo, el blanco y faltaba el negro. No, y también estaba el ejército verde, que eran No, campesinos. no me interesa. Ecologistas. Que esos más bien, digamos, como que en algunos momentos acordaron con los bolcheviques, en otros incluso se llegaron a enfrentar, pero estaban más en contra de los blancos que de los rojos. Igual vamos a ver que después del final de la guerra, medio que, bueno, los bolcheviques ordenaron las cosas disidentes, ahora lo vamos a hablar. Ordenaron las cosas disidentes. Me gusta la terminología. Del lado blanco Los cagaron a tiros hasta que quedaron hubo tres grandes ejércitos, digamos, que el rojo, el tenían... blanco y el negro. No, del lado blanco. boludo. Ah, del lado No, blanco. Bueno, mirá quién escucha, ¿eh? Ay, mirá Estaba. qué sensible. ¿Viste como cuando vas a la pinturería que decís, o sea, agarrás el muestrario de colores y tenés 25.000 blancos Son unos y hijos vos de decís, puta. y blancos, Blanco, boludo, son ¿qué sé blancos. yo? Bueno, O sea, esto bueno, es como acá los había 3. esquimales, que diferencian 7 tipos de blancos. Estaba el ejército de Kolchak, que tenía unas 120.000 unidades, el de Denikin, que que tenía unas 150.000 unidades, y uno más ¿Por de qué decís Yudenich, unidades? por cantidad de tropas. Ok. Estos ejércitos, el problema es que no estaban entre sí articulados. Digamos, medio como que cada uno tenía su idea, tenían, digamos... Claro, le agrupaban- tiramos tiro a los rojos, pero no nos ponemos de acuerdo. Algunos, digamos, podríamos decir que eran más afines. Porque a su vez algunos ejércitos se van reagrupando o se van dividiendo según las alianzas políticas que se van dando, muerte de algún líder, emergencia de otro grupo. Hay grupos de distintos que algunos tienen más afinidad por volver a la situación previa a la Revolución de Octubre, es decir, a un gobierno más de tipo parlamentario democrático. Otros quieren una restitución zarista. Claro, esa era mi pregunta. Y ¿Queda entonces mucho? esos realmente no eran tan parecidos entre sí.
Incluso estaban hasta los socialistas Bueno. disidentes, que bueno, esos querían volver al modelo de febrero, pero bueno. Y a su vez tenemos, Que esos peleaban juntos, pero eso, si ganaban, se agarraban a tiros al otro día. seguramente, y hay Como el zar. un evento... Salvo que hubiera radicales en el medio, que seguro que bajaban la cabeza y... Iban con el zar, o con lo que sea. Pero te estaba diciendo que sos un asesino. Un evento que yo les decía fundamental, que es el Tratado de Brest-Litovsk. Sí. ¿Qué pasa? Cuando a los bolcheviques se le empieza, al principio se le complica mucho la guerra civil. Y pensemos que la guerra todavía continuaba. La Primera Guerra Mundial, en ese momento llamada Gran Guerra. Entonces, Lenin toma una decisión durísima. Primera, ¿viste? Que es hacer un acuerdo con los alemanes de armisticio. O sea, si bien los bolcheviques se retiran de la guerra, los otros dicen, está bien, vos te retiraste, pero a mí me chupa un huevo que vos te hayas retirado. O sea, yo voy a seguir avanzando. Entonces, el acuerdo que llega con los alemanes es que le va a ceder, o sea, que Rusia va a abandonar las pretensiones de ocupar un montón de territorios de lo que hoy sería, digamos, gran parte del este europeo. De los países como Bulgaria, incluso Ucrania, todos los países del este europeo que lindan con Rusia. Entonces, lo que hacen en 1918 con este ¿Bulgaria tratado... cómo es la bandera de Bulgaria? Blanca, verde y roja. Ok. Lo que hacen entonces es como hacer una paz desde la frontera rusa para el este, pero para el otro lado se tienen que retirar. Entonces, lo que hacen muchas tropas, las tropas alemanas y del Imperio Austrohúngaro, es ocupar gran parte de esos territorios. ¿Qué pasa? Al poco tiempo la guerra termina en 1918. Claro. Entonces los alemanes, como parte del Tratado de Versalles, tienen que abandonar todos esos mismos territorios. Entonces esos territorios quedan por primera vez en cientos y cientos de años, en algunos casos, en otros tal vez tuvieron en algún momento, libres de los rusos o de los alemanes. Los o rusos de cualquier firmaron, otro. me voy de acá, los alemanes se tienen que ir de ahí y que Y van entonces no va a se ser forman territorio francés. un montón de repúblicas como Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Moldavia, Ucrania, Polonia, Crimea, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y un montón más de grupos étnicos que tratan de formar sus propias repúblicas que bueno, algunas se fueron dividiendo o uniendo, algunas duraron muy poco tiempo, otras, bueno, no importa, pero muchísimas, estamos hablando tal vez de haber habido más de 100 formaciones políticas Claro, en esa obvio. región en ese tiempo. Dijeron, es la nueva. Es la esta es la Esta primera es la vez en nueva. 400 ¿Qué pasa? años, boludo, que puedo hacerlo. Esta es mi bandera. Los soviéticos ¿Finlandia? tratan... Sí, Bandera. blanca con una cruz azul Ok. a paisa. Alguno debe haber dicho, che, boludo, no tenemos bandera. Tenemos que hacer un país y no tenemos bandera. Una cruz azul apaisada. Entonces los soviéticos, mientras Helsinki es mi capital. luchan contra estos ejércitos blancos en territorio ruso, también van a tratar de recuperar gran parte de estos territorios una vez que los alemanes los abandonan. Claro. Lo van a lograr en el caso de Ucrania, de Moldavia, de algunos países que van a ser parte después de la Unión Soviética, pero, por ejemplo, Estonia, Letonia y Lituania van a ser libres hasta que después de la Segunda Guerra Mundial vuelven a ser anexionados a la Unión Soviética. Finlandia va a quedar como un país independiente, si bien sufrió una invasión soviética en el 39. ¿Cómo sabes? Increíble. Y el más importante de estos va a ser Polonia, pero ahora voy a contar por qué. A su vez, no contentos de luchar contra 3 ejércitos blancos, contra 25.000 países que trataban de independizarse, también estaba la intervención británica, japonesa, china, francesa, checoslovaca, griega, italiana, rumana, serbia y estadounidense, luchando contra los bolcheviques, por si no fuese suficiente. De todas estas, la más importante por lejos fue la británica, porque Churchill estaba descontrolado por sacarse encima a los bolcheviques. El problema es que primero que no lograba articular bien con los ejércitos blancos, que medio les chupaban un huevo porque Y eran decían, muchos además. no, y además era como, sí, pero igual nosotros queremos conquistar territorios que los ingleses tienen. Bueno, como que había Acá muchas porque los ingleses cuestiones. tenían todos los territorios. Sí, pero también como que había una dificultad ahí en restituir un imperio que después iba a ser un rival de los británicos, ¿no? Claro. Y que no iban a aceptar ser una colonia británica. Entonces, la verdad es que fue muy difícil. La intervención británica se terminan yendo, más o menos en el año 1920. Ok, muy rápido. Bueno, un par de Tres añitos estuvieron. años ok, estuvieron. ok. Nunca, también era muy difícil movilizar tropas de estos países porque acababan de salir de la guerra. Entonces Claro, es como... che, tenemos un conflicto en un lugar, es un poco Che, ¿vieron que fresco. llegaron a casa después de cagarse a tiro en las trincheras? abríguense. Bueno. Tengo una noticia buena y una mala.
Se calcula La buena es que van a conocer un lugar nuevo. que La mala es del que hace bando frío. rojo murieron 1,2 millones de personas. ¡A la mierda! Del bando blanco lo mismo, 1,3. Pero se calcula que hay como 8 millones más de muertos entre hambrunas, pestes. Hubo muchos progromos a judíos, sobre todo del bando blanco, pero algunos también del bando rojo. Y esta guerra, un poco... Estamos hablando de, en total, la mitad de los muertos de la Primera Guerra Mundial. O sea, una Sí, bestialidad de muertos. sí. Es que casi tuvo la misma magnitud, o sea, en territorio y en años, más o menos, el mismo despliegue que la Gran Guerra. O sea, fue una de las guerras más importantes de la historia de la humanidad. Seguramente. A ver, esta guerra va a ser muy importante para entender el devenir posterior de la Unión Soviética, que formalmente, de hecho, se conforma en 1922, Cuando termina cuando esto, termina claro. la guerra. Como yo les decía, a ver, la guerra, para ser sostenida económicamente, Lenin instala lo que se llama el comunismo de guerra dentro de la Sí. Unión Soviética, lo cual implicaba, digamos, requisas muy violentas a los campesinos, que supuestamente eran uno de los elementos constitutivos de la Unión Soviética, ¿no? De ahí la hoz de la bandera, lo cual hacía que los campesinos muchas veces se sumasen A los blancos. a los verdes. A los verdes. Alguno que otro a los blancos. Igual en general el problema es que los blancos nunca aceptaron la idea de aceptar la reforma agraria que sí habían hecho los rojos. Ok. Entonces era como medio elegir entre Guatemala y Guatepeor, digamos, Sí. ¿no? Para los campesinos. ¿Cómo lo veían ellos por lo menos? Hay bien pensado los verdes, porque había una masa de, che, acá tenemos Sí, una... en algunas regiones de Ucrania fue un movimiento importante. Pasa que, bueno, no tenían obviamente el apoyo de nadie, entonces, bueno, no. Y además el poderío, La digamos, polarización el poder de de cómo. fuego que tengan los campesinos unidos. Claro, no, Contra mucho el menos ejército. Contra el ejército, totalmente. Este- De 1 millón de soldados. Entonces- de unidades, como dice Martín Tomás. Este comunismo de guerra fue tan violento para los obreros y para los campesinos que un poco llevó a que en la Unión Soviética Lenin defina, una vez terminada la guerra en 1921, la implementación de la NEP, la nueva política económica, que lo que planteó fue un breve periodo de liberalización económica que va a durar hasta el año 29, hasta el 27 formalmente. pero Él, hasta el él 29. casi no la vio. No, de hecho él muere en el año 24 y Stalin después va a dar un giro marcha atrás. Lo que Lenin decía con esta política, que la pueden buscar mejor en la columna de Lysenquismo, es dar un paso atrás para dar dos adelante. Es decir, parar un poco la mano para restituir un poco, calmar las aguas, porque de hecho un hecho muy importante que tuvo los bolcheviques que sufrieron fue el levantamiento de los marinos de Kronstadt, muy famoso. Ajá. Los marinos de Kronstadt, que es una islita que está al norte de San Petersburgo. Qué bien pronuncia, ¿viste? En Petersburgo. En ese momento Petrogrado. Sí. eh, Luego Leningrado. luego Leningrado y luego San Petersburgo de vuelta. Eran unos marinos anarquistas, pero que luchaban del lado de los rojos. Muy capos. O sea, como los más picantes de los más picantes, ponele, ¿no? ¿Y qué pasa? Ellos organizan una suerte de rebelión en 1921, una vez finalizada la guerra. Como diciendo, che, todo bien, nosotros los bancamos a ustedes, pero la estamos pasando para el orto por estas políticas que decíamos de comunismo de guerra. ¿Y qué hace los bolcheviques? Usted dirá, no, boludo, hay que escuchar a los... Bueno, No, van y los matan agarrá a todos. 700. Cruzá el río y reventalos a todos. Entonces, un poco lo que se dice es que para Trotsky eso fue, que era el líder del ejército rojo, terrible, digamos. O sea, como que un poco se arrepintieron con el tiempo y de hecho un poco tomaron la idea de, bueno, está bien, a estos los matamos a todos, pero Basta, boludo. Es la última vez que matamos a todos. anotemos que la gente la está pasando mal. O sea, el que se levante en armas, lo vamos a cagar a tiros. Pero hagamos un cambio. ¿Se Me entiende? gusta eso. A su vez, pasó otro evento fundamental, que es que la idea, como yo les decía al principio, era exportar la revolución al mundo entero. Sí. Entonces, otro de los países estos, que de hecho eran parte del Imperio Ruso, pero que ellos lo veían como el puente hacia Europa, era Polonia. Ujú. Entonces, cuando la guerra ¿Bandera? ya estaba, mitad blanca, mitad roja. Nada más. Nada más. Medio poco, ¿no? ¿Qué querés? Bueno, sí. Es uno de los que dijeron, che, no tenemos Claro, idea de cómo hacer. mitad roja, listo. Eh, Cerramos acá.
Polonia. Ya cuando la guerra se estaba definiendo en territorio ruso, se prepara con, sobre todo acá, el que más hinchó las pelotas para llevarlo adelante era Lenin. Dicen que de hecho Stalin, por ejemplo, decía, che, no sé si es tan buena idea invadir Polonia, que estaba en disputa la frontera entre lo que iba a ser la Unión Soviética y Polonia, ¿no? O sea, hasta esto dónde también llegaba es el poder de los parte soviéticos. del tratado que no me acuerdo cómo se O sea, llamaba. Polonia quedó liberada gracias Era al uno tratado de de estos Brest-Litovsk. sí. Sí, pero como es de los países más al oeste de estos, los soviéticos no llegaron muy tarde ahí. Entonces cuando llegan, lo que termina pasando es que contra todo pronóstico, los polacos se defienden y frenan el avance soviético. De hecho se habla mucho de esto porque muchos, lo que no podían entender es que muchos trabajadores polacos lucharon para su país y no por la causa proletaria Soviética. internacional, porque a pesar de todo veían a los bolcheviques como una amenaza, como el demonio, digamos, que era la idea que tenían sobre todo los cristianos ortodoxos, que son la mayoría en esa región. Qué Y un interesante. poco lo que se plantea es que esta derrota en Polonia, que la idea era que se una con la supuesta revolución que estaba por ocurrir y nunca ocurrió en Alemania, es la que marca también el giro nacionalista de la Unión Soviética, que el que lo va a llevar adelante más fuerte es Stalin, ¿no? En decir, bueno, esta idea de vamos a hacer un país, no vamos a hacer la revolución mundial. Cerramos acá, bastante problemas tenemos siendo un país. Y bastante conseguimos también, ¿no? Claro, sí. Y esto también lleva a un giro importante junto a la ANEP, que es, primero, la prohibición definitiva en 1921 de todos los partidos de oposición, cualquiera, o sea, el partido bolchevique se transforma en un partido realmente único en 1921. La eliminación de las facciones internas, si bien obviamente van a seguir existiendo, y la nueva política económica. Pero entonces es como que marca totalmente la siguiente década, esa salida de la guerra. Es una apertura en lo económico y una clausura en lo político. Y una idea dejémonos de joder con construir afuera. una nación. Claro, y es una nación, Sí, no es obviamente si internacional. aparece la idea va a estar, pero bueno, concentrarse en construir el socialismo en este país. Así que, bueno, esa es la muy breve Ese es el gran final, pero aparte. historia de la guerra civil. ¿Sabes qué? Yo creo que cuando vos cumpliste años, yo te regalé un libro sobre este tema. Sí, Pero voy por como la. Pero, tenés tantas preguntas, siento que no lo leíste. No, estoy muy. largo igual. Voy por la Y tenés página un hijo. 100. Me cuesta una página, tengo que ir para atrás, estoy en esa. Pero me parece un tema apasionante porque además es muy poco tiempo. O sea, son 3 años en los que cambió la historia de la humanidad No, y aparte de una forma tan es agresiva. un delirio la guerra. O sea, cuando algún día cuando leas ese libro, la cantidad de información en cada lugar. Pensá que se combatía en el Cáucaso, en Ucrania, en Siberia, en Mongolia se llevó a combatir, Claro. en Moscú, pero en todos lados. O sea, es una locura. Esto en Polonia, en los países bálticos. Un despliegue de territorio. Y con y sin comunicación prácticamente. Eso me vuelve loco. Maravilloso, Martín y Tomás. ¿Y con qué nos vamos de esta Hablando de columna? guerras civiles, las canciones rusas son lindas, pero tal vez no son tan amables para el oído occidental. Sí. Español, vamos a escuchar Gallo Rojo, Gallo Negro, una canción que habla claramente de los dos bandos de la guerra civil española. Pueden poner Gallo Rojo, Gallo Blanco si quieren acá y queda bien. parecido. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantará el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente.